Muy bien, pues vamos a comenzar con el ejercicio de razones financieras. Tenemos aquí entonces, como ya hemos comentado, un balance general comparativo para los ejercicios 2007 y 2008 y tenemos también por otra parte el estado de resultado integral por los mismos ejercicios. Y bueno, el objetivo es que nosotros veamos el análisis de esos estados financieros basándonos en las fórmulas proporcionadas por las NIF en lo referente a las razones financieras. Que ya decimos, ¿qué son las razones financieras? Bueno, pues básicamente son cocientes, es decir, son divisiones que nosotros hacemos para comparar la cantidad o el saldo de una cuenta o de un grupo de cuentas. Básicamente lo comparamos, es decir, lo dividimos entre otra cantidad del mismo estado financiero o bien a lo mejor de algún otro estado financiero. Por ejemplo, en el primer caso, vemos ahí que tenemos el pasivo total, en las razones de apalancamiento tenemos el pasivo total entre el capital contable. Ahí lo que tenemos que hacer básicamente es al dividir la suma total de estos dos grandes rubros, ¿no? Luego, pasivo total entre activo total. Y bueno, aquí lo importante no es únicamente el que nosotros veamos cuál es el resultado numérico de esas fórmulas, sino que sobre todas las cosas podamos ver cuál es la interpretación adecuada de esas razones financieras. Habrá que entender también que las razones financieras se dividen o se categorizan en diferentes grupos. Por ejemplo, el primero, que es el que estamos viendo aquí, es el de razones de solvencia. ¿Cuál es la finalidad? Pues hacer un análisis de cuál es la cantidad de recursos que tiene la empresa destinados para distintos fines. Por ejemplo, tenemos en primera instancia las razones de apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Bueno, pues el apalancamiento tiene que ver con la deuda que llega a tener la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, en primera instancia estamos comparando ese apalancamiento con respecto a dos aspectos muy importantes, ¿sí? La deuda total con respecto al capital contable. ¿Y ahí qué es lo que estamos viendo? Pues que la deuda, por ejemplo, en este caso, representaría un X porcentaje con respecto al patrimonio neto de la entidad, ¿sí? Evidentemente aquí lo que tenemos que cuidar es que ese pasivo, o sea, esa deuda, sea menor tanto con respecto al capital como al compararlo con el activo. ¿Por qué? Porque de ser lo contrario implicaría que nuestra deuda es mayor o que sobrepasaría tanto las aportaciones patrimoniales de los socios como el total de los recursos que ésta tiene. ¿Sí me doy a entender? Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ese apartado, ¿no? Por otra parte, tenemos también las razones de cobertura. ¿A qué se refieren estas razones de cobertura? Bueno, básicamente, si ustedes se dan cuenta en las fórmulas, estamos hablando de gastos financieros y específicamente la parte de gastos financieros que nos interesa para este ejercicio en concreto es el hablar de los intereses que nosotros estamos pagando. De los intereses que se generan derivado de ¿qué? Bueno, pues derivado de los diferentes financiamientos que se tienen en la empresa. Los pasivos, muchos de esos pasivos, como ustedes saben, pues representan una carga financiera porque se tiene que pagar una tasa de interés, o sea, tienen un costo para la empresa. Ese costo se le tiene que pagar evidentemente al acreedor, al dueño del dinero. Bueno, entonces aquí estamos comparando ese pasivo, esos gastos financieros, o intereses con respecto al pasivo, o sea, el total de la deuda. ¿Para qué? Para poder determinar, como dice la interpretación muy adecuadamente, la tasa de interés que se está pagando por las deudas de la empresa. Ahora, cuando comparamos esos mismos gastos financieros, o sea, los intereses, y bueno, también no solamente los intereses, sino también podemos meter aquí las comisiones que nosotros estamos pagando al banco, por ejemplo, por allegarnos de un determinado crédito. Sí, pueden ser tanto los intereses como las comisiones que también se están pagando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos lo que se conoce como el costo anual total, por ejemplo, que ya que estamos pagando comisiones y intereses y cualquier otro costo o cargo que nos haga el banco, la institución financiera, por proporcionarnos ese préstamo, bueno, pues lo vamos a contemplar aquí en este apartado. Algo muy importante, lo que no vamos a considerar es que también dentro de la cuenta contable de gastos financieros podemos encontrar variaciones cambiarias.
en este caso específicamente pérdidas cambiarias. Eso pues no tiene nada que ver con la cobertura que nosotros tenemos. No sé si me doy a entender. Por eso específicamente la razón financiera te dice intereses a pasivo o intereses a utilidad. Es solamente un componente de los gastos financieros. Para efectos del ejercicio que nosotros estamos haciendo, bueno, pues aquí vamos a considerar como total en gastos financieros, como si el 100% se refirieran a los intereses. No vamos a contemplar que ahí en gastos financieros estamos considerando también una parte de utilidad, bueno, en este caso pérdida cambiaria, ¿de acuerdo? Ahora también esos intereses los vamos a comparar con respecto a la utilidad antes de impuestos. Y esto también es muy, muy útil, muy importante. ¿Por qué? Porque ahí estamos determinando qué proporción de los intereses corresponden o representan con respecto a la utilidad que nos estamos nosotros quedando. ¿Sí? Eso es algo muy importante porque hay algunas empresas que si bien generan números bastante buenos, bastante interesantes, pues bueno, desafortunadamente también tiene créditos bastante onerosos, es decir, muy caros, con sus acreedores. Entonces, pues de nada te sirve, de muy poco te sirve que generes una superutilidad si una muy buena proporción te la estás pagando a los acreedores financieros en vez de quedártela tú. ¿Me explico? Por eso es importante que veamos esta proporcionalidad. ¿Qué proporción representa la carga financiera, es decir, los intereses que le estamos pagando a los acreedores con respecto a lo que nosotros nos quedamos en la utilidad antes de impuestos? Vamos a ver, ahora tenemos por otra parte las razones de liquidez. Ya dejamos atrás el primer rubro, que son las razones de solvencia y que básicamente hace referencia a los recursos que nosotros vamos a tener disponibles para poder de alguna forma solventar las diferentes deudas y su carga financiera, ¿no? ¿Qué tanto tenemos? Tanto en las aportaciones patrimoniales como en el capital, como en el activo total, para poder hacer frente a esas deudas y a la carga financiera que eso representan. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el segundo grupo de razones financieras, que son las razones de liquidez. ¿Con qué tiene que ver la liquidez? Bueno, pues efectivamente con los recursos que nosotros tenemos. Aquí hacemos énfasis en los activos que nosotros tenemos para poder hacer frente básicamente a las obligaciones que tenemos también en el corto plazo. Habrá que recordar que la liquidez son los recursos, específicamente los convertibles a dinero en efectivo, que nosotros tenemos también para hacer frente a los compromisos de corto plazo. ¿Por qué? Porque las deudas y compromisos de largo plazo teóricamente se debieran de financiar también con recursos que se están generando a largo plazo. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí en esos dos apartados, en esos dos subapartados, más bien razones de capital de trabajo y la que vamos a ver más abajito, que son las de las deficiencias. Bueno, pues en este caso específicamente vamos a hacer alusión al activo y al pasivo circulante. Y bueno, pues vamos a también hacer algunas diferenciaciones que son importantes. La primera es, por autonomía, la razón circulante o razón liquidez, cualquiera de los dos nombres es correcto, más representativa, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es comparando mediante una división. Siempre que diga comparar, significa dividirlos. Para que yo pueda comparar dos cantidades, necesito hacer cualquiera de esas dos operaciones, o bien se restan o bien se dividen, ¿de acuerdo? En este caso, en las razones financieras, generalmente lo que voy a hacer son divisiones. Entonces, en el primer caso, la razón financiera de liquidez se obtiene al calcular el activo circulante, o sea, los bienes y derechos convertibles a dinero en efectivo del corto plazo, entre las deudas y obligaciones que tiene la empresa al corto plazo también. En este caso, la interpretación nos dice que representa el total de los recursos, bueno, que el total de los recursos alcanzan para cubrir X veces el importe de las deudas. Por supuesto, siempre y cuando esta razón financiera sea superior a 1.
Porque si nos da menos de 1, querría decir que no tengo ni siquiera los recursos suficientes para poder liquidar el 100% de las deudas y compromisos que tenemos en el corto plazo. En dado caso, si yo llegara a tener un 0.9, 0.8, es decir, una cantidad inferior a 1, eso significaría que tengo solamente un determinado porcentaje. Por ejemplo, si tengo el 0.25, implicaría que mis recursos de corto plazo representan el 25% únicamente de las deudas y compromisos que yo tengo para el corto plazo también. ¿Esto qué implica? Pues que me falta el 75% para poderlas liquidar. La buena noticia es que no las tengo que liquidar en este preciso instante, sino que probablemente ahí yo tendría que revisar cuál es el vencimiento que tienen las diferentes deudas para poder de alguna forma estar preparado y contar con los recursos líquidos necesarios para que yo pueda liquidar en tiempo y forma esos recursos a los acreedores. ¿Sí me doy a entender? O sea, es muy importante que nosotros evaluemos que estas razones financieras no son tan tajantes o no son determinantes en sí mismas, sino simple y sencillamente son un punto de partida que me dicen en qué aspectos tengo que tener cuidado dentro del manejo de los dineros, en este caso de la empresa. Tengo que estar lo suficientemente preparado como para poder tener los recursos necesarios para liquidar esos adeudos que tengo y así evitar problemas a futuro, ¿vale? Entonces, la primera razón financiera, que se llama liquidez o bien razón circulante, porque estoy dividiendo activo entre pasivo circulante, me habla acerca del total de veces o el número de veces que se pueden pagar los recursos, contemplando el total también de las deudas y obligaciones que tengo para el corto plazo. Otro aspecto muy importante a considerar de esta razón financiera de liquidez es que dentro del activo circulante no todos los recursos que yo tengo son convertibles a dinero en efectivo. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes observan, dentro del activo circulante tenemos caja, que ya es dinero en efectivo, bancos también, clientes y documentos por cobrar, es decir, las cuentas por cobrar, bueno, en algún momento se van a convertir en dinero en efectivo. El IVA acreditable también lo tengo yo. Inventarios, aquí el gran pero que tengo es que sí se van a convertir en dinero en efectivo, pero pequeño detalle, requieren que yo los pueda vender. De lo cual no tengo certeza de, número uno, si se van a vender efectivamente, y número dos, de ser así, ¿cuándo se van a poder vender? ¿Me explico? Entonces, eso es importante de considerar. Ahora tengo por otra parte los otros dos activos circulantes, que son rentas e intereses pagados por anticipado. Es decir, son el rubro de pagos anticipados. Habrá que recordar que estos son activos, pero no son bienes, son derechos que yo tengo para recibir, en este caso, el servicio de una renta, porque ya estoy pagando un depósito, ya estoy pagando una determinada cantidad de dinero, y pues eso definitivamente va a implicar el derecho a que yo reciba ese servicio. Mi objetivo no es convertirlo en dinero en efectivo. Mi objetivo es básicamente que yo reciba ese servicio. Ahora también intereses pagados por anticipado. Bueno, pues son intereses que probablemente yo ya reconocí mediante la firma de un documento por cuando yo tengo, por ejemplo, un adeudo de un crédito hipotecario, vamos a pensar. Y estoy firmando un contrato y teóricamente también de alguna forma me estoy obligando, bueno, no teóricamente, legalmente me estoy obligando al pago de ciertos montos que incluyen tanto amortización del capital como intereses. ¿De acuerdo? Entonces, esos intereses ya los estoy reconociendo de manera anticipada. De alguna forma, al firmar un pagaré, al firmar una letra de cambio, algún documento por cobrar, estoy pagando anticipadamente esos intereses. Y el objetivo no es que yo los recupere y que los vuelva a dinero en efectivo. El objetivo básicamente es que esos, una vez que se haya devengado el motivo por el cual los pagué anticipadamente, se conviertan en un gasto financiero. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahorita los tengo en activo ya que estoy pagando anticipadamente una
una obligación futura, es decir, ahorita para mí es un derecho. Si dejo que el tiempo pase y que se devengue ese compromiso por el paso del tiempo, entonces ya esos intereses que fueron pagados por anticipado se habrán devengado y se convertirán en un gasto financiero. ¿De acuerdo? Pero si yo logro liquidar la deuda anticipadamente, no me tengo que esperar hasta que se devengue el plazo, sino que junto los recursos necesarios para poderlo pagar de manera anticipada, bueno, pues en ese momento, entonces liquido yo la deuda y simple y llanamente cancelo los intereses pagados por anticipado. ¿Sí me explicó? Y ahí sí me tendrían que devolver mi dinero. Bueno, no devolver, sino más bien eliminar esos documentos, porque no me van a devolver absolutamente nada, ¿verdad? No habría por qué, porque el pago fue únicamente a nivel documental. ¿Sí estamos de acuerdo? Estos dos pagos anticipados, en estricto sentido, dentro de lo que es la razón financiera de liquidez, en estricto sentido se tendrían que liquidar. Para efectos prácticos no lo vamos a hacer de esa manera. Simplemente se los digo para que ustedes aprendan cómo en la práctica se debe de hacer. Sin embargo, para efectos de nuestra materia, vamos a considerar el 100% del activo circulante. En este caso sería 1.571.328 en 2007 o en el año 2008, que es lo que se nos está pidiendo en el ejercicio, 2.535.580 pesos. Lo mismo pasaría obviamente dentro del pasivo circulante o a corto plazo. También nosotros tendríamos deudas y compromisos que tenemos forzosamente que pagar en el corto plazo. Esas deudas y compromisos son los que tengo señaladas aquí: proveedores, acreedores, documentos por pagar, IVA trasladado y otros impuestos por pagar. Son exactamente los que tenemos ahí. Sin embargo, también tenemos los intereses cobrados por anticipado, es decir, aquellos intereses que a través de un pagaré, de un documento, de un contrato, ya estamos de alguna forma provisionando que vamos a recibir por medio de los clientes a los cuales les hicimos ventas a crédito. ¿Sí estamos de acuerdo? Otra vez, en estricto sentido, se tendrían que eliminar dentro del pasivo circulante la cuenta de intereses cobrados por anticipado. ¿Por qué digo que se tendría que eliminar? Porque el objetivo no es que esto yo los tenga que pagar, sino que tengo la obligación contingente de tener en cuenta que esos intereses, aunque ya los tengo yo firmados por parte de un deudor, pues no tengo derecho a cobrárselos, sino hasta que se amortice, hasta que se devengue ese plazo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hasta que contractualmente hablando yo tenga ya el derecho, ahora sí, de cobrar ese dinero. Al cobrarlos, esos intereses cobrados por anticipado se van a convertir en intereses cobrados, es decir, en parte de mis productos o ingresos financieros, que voy a reconocer dentro del estado del resultado integral. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, hecha esta explicación, vamos a comentar otro aspecto importante. En la razón de liquidez, nosotros nos damos cuenta que tenemos activo circulante y pasivo circulante. Pero, como les dije yo hace rato, dentro del activo circulante, caja, bancos, sabemos que es el dinero líquido por excelencia que tengo. No tengo que hacer absolutamente nada para poderme ganar ese dinero, ya que lo tengo en una cuenta bancaria. Es dinero que ya me pertenece y que ya tengo en metálico. Las cuentas por cobrar, lo único que tengo que hacer es esperar a que se devengue el tiempo y que pueda yo cobrarlas. Pero ya es un acto consumado por el comercio, es decir, ya es dinero que me deben a mí. Los impuestos, lo mismo, el IVA acreditable, pues es dinero que yo tengo ahí en mi poder. Sin embargo, los inventarios son susceptibles de realizar mediante la venta. Es decir, no tengo yo la certeza de que efectivamente los voy a vender. Por esa razón es que dentro de la prueba severa o del ácido, al activo circulante le tengo que restar la porción de los inventarios, porque no es segura la venta. De tal manera que la razón financiera queda
activo circulante menos inventarios y al igual que el anterior, entre pasivo circulante. La interpretación nos dice que son los recursos de inmediata realización que alcanza para cubrir X veces el total de sus deudas. ¿Sí? Vean, la interpretación es un tanto parecida a la anterior, sin embargo aquí hacemos alusión a que no es el total de los recursos de corto plazo, sino son los recursos de inmediata realización, aquellos que ya seguramente tengo la certeza, la certidumbre de que sí cuento con ellos, o voy a contar con ellos en algún momento. Y bueno, también eso es entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte de esas cuentas por cobrar probablemente ni siquiera las pueda yo recuperar, tristemente. ¿Por qué? Porque hay morosidad. Y eso se ve reflejado en donde? En la provisión para cuentas incobrables. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a explicar las siguientes fórmulas que son disponibles. Si bien dentro del activo circulante es muy prudente hacer de lado la parte de las mercancías, porque no son seguro que yo obtenga esos recursos. También hay que tener en cuenta que para que se puedan realizar las cuentas por cobrar tiene que pasar el tiempo necesario. A lo mejor yo vendí mercancías a 30, 60, 90 días o a meses sin intereses, ¿no? A 6, a 8, a 10 meses sin intereses, hasta 2 años. Obviamente ese dinero en teoría me pertenece, pero no puedo yo contar con él ya que está diferido a lo largo de varios meses. Entonces, algo muy prudente sería considerar, para hacer frente a tus deudas y compromisos de corto plazo, a ver, únicamente cuánto tienes en metálico. Es decir, cuánto tienes de efectivo equivalentes. ¿Sí me explico? Quitando la parte que todavía no se ha realizado. ¿Sí? Un momento. A ver, estamos experimentando algunos detallitos técnicos. Es muy importante entonces comentar o contar únicamente con el efectivo que valga la redundancia, que efectivamente tenemos disponible para poder hacer frente a esas deudas y compromisos del corto plazo. Es decir, el que tenemos específicamente en, como su nombre lo dice, efectivo y equivalentes, bueno, pues lo que tenemos dentro de caja y bancos. Es decir, en este caso estaríamos haciendo alusión de los 1,000 pesos que tenemos de fondo de caja chica, más aparte el 1,126,000 de nuestra cuenta bancaria. ¿De acuerdo? Eso creo yo que es de alguna forma como que mucho más representativo, porque bueno, pues es el dinero que ya independientemente de que si se vende o no la mercancía o de que si nos van a pagar o no los clientes, sabemos que son recursos que ya tengo yo físicamente en el banco en este momento y que si yo quisiera liquidar mis adeudos, bueno, pues voy al banco, hago la transferencia o desde internet y se acabó. ¿De acuerdo? Y así podría yo aprovechar descuentos por pronto pago, podría aprovechar cualquier ventaja que los proveedores me dieran o los acreedores en general por ese pronto pago, antes de que se haya denegado también el plazo necesario para que ellos me puedan exigir el cobro. ¿De acuerdo? Nos dice ahí, son los recursos líquidos de la empresa que alcanzan para cubrir X veces el total de las deudas. Evidentemente, habrá que dividir. Luego, margen de seguridad. Margen de seguridad que se obtiene dividiendo el capital de trabajo entre el pasivo circulante, perdón. ¿El capital de trabajo a qué se refiere? Bueno, por capital de trabajo habrá que entender que es el conjunto de recursos que yo tengo para la operación diaria del negocio, básicamente. De una manera bastante sencilla, bastante resumida, lo podemos definir de esa forma. Ahora, para que nosotros podamos calcular el capital de trabajo, tenemos que hacer una pequeña operación. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Al capital de trabajo, entonces se obtiene mediante la resta. Capital de trabajo es igual
a la resta del activo circulante menos pasivo circulante. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula para que nosotros podamos obtener el capital de trabajo. Activo circulante menos pasivo circulante. Ya que calcule ese capital de trabajo, entonces ahora sí lo divido entre el pasivo circulante. ¿Estamos de acuerdo? También eso tiene cierta lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque activo menos pasivo, o sea, a lo que tienes, réstale las deudas. Entonces, ese sobrante, que es mi capital de trabajo, alcanza un número X de veces para poder liquidar el total de las deudas de la empresa. O sea, ¿cuánto representa? Sí, dime. Ahora vamos a hablar acerca del siguiente grupo, que son las razones de eficiencia operativa. ¿A qué se refieren? Bueno, pues por lo que ustedes pueden apreciar, lo que nosotros tenemos que ver es qué tan, entre comillas, porque son muy relativas. Verdaderamente no creo que su nombre hagan alusión a lo que efectivamente representan, pero bueno, entre comillas, como su nombre lo dice, es qué tan eficientes somos en la operación que nosotros tenemos, básicamente con dos aspectos cruciales para el giro del negocio. Por una parte, los inventarios, es decir, ¿cuántas veces se cumple el ciclo completo del inventario? Que habrá que recordar que empieza desde que adquirimos las mercancías, las tenemos almacenadas y evidentemente las desplazamos a través de las ventas, ¿no? Bueno, pues es importante ver entonces en ese sentido cuántas veces cumplimos ese ciclo a lo largo del año, cuántos inventarios podemos desplazar o vender en ese tiempo. Para ello tenemos que seguir esta fórmula que nos dice costo de ventas entre, para efectos de nuestra materia, es inventario inicial más inventario final entre 2. Sin embargo, para efectos prácticos, me refiero ya a la vida profesional, lo que tenemos que hacer es considerar un promedio de inventarios real. Y el promedio no es el saldo inicial más el saldo final entre 2. Para el promedio es calcular, como su nombre lo dice, cuál es el saldo diario que tengo en inventarios dividido por el número de días efectivos. ¿Me doy a entender? Sin embargo, para efectos de lo que a nosotros concierne, vamos a considerar esa formulita, inventario inicial más inventario final entre 2. Si en este caso nosotros tenemos un estado financiero comparativo, es decir, tenemos de 2 años, y aquí tenemos la cuenta de inventarios, obviamente vamos a considerar como el inventario final del 2007, es decir, 395.500, este sería el inventario inicial del año 2008. Y el inventario final sería 456.000. De tal manera que el promedio se obtendría de la suma de estos dos dividida por 2, es decir, 426.140 pesos, que sería nuestro promedio. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces dividimos costo de ventas entre este promedio de inventarios y luego, bueno, eso nos va a dar el número de veces que se venden los inventarios en un año, se desplaza. También se debe calcular, o se puede calcular más bien en cuanto a días de la rotación. ¿Cómo? Pues dividiendo 365 entre el total de rotación de inventarios, es decir, entre el número que nos dio la razón financiera anterior. Con eso vamos a saber también cuánto tiempo tardamos en deshacernos de un inventario, en venderlo. Ahora hay que tomar en cuenta aquí, para poder emitir una opinión acerca de si es bueno o es malo, tenemos que considerar, entre otras cosas, cuál es el giro del negocio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa como Bimbo, Barcel, que son empresas que diario, bueno, probablemente diario vendan y desplacen X número de inventarios, pues definitivamente resultaría muy ocioso calcular esta razón financiera. No tendría razón de ser. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que su inventario se vende literalmente como pan caliente. Entonces, diario tienen que desplazar sus inventarios. ¿De acuerdo? Quizá una empresa comercial que se dedique, no sé, que les gusta al café, por ejemplo, ¿no? A la venta de café. Bueno, pues a lo mejor no diario va a vender su inventario de qué más quisiera ella, ¿no? Pero sí podría ver qué tanto del lote de compras que efectuó durante un periodo, vamos a pensar que compró un costal de café.
cuánto tiempo tardó en desplazar ese costal de café y cuántos costales de café logró desplazar a lo largo del año. ¿Y eso para qué te sirve? Bueno, pues te sirve para que tú, con el paso del tiempo y de los años, puedas también hacer un comparativo y ver ¿cómo se llama? Ver la evolución que va teniendo el negocio. El desplazamiento, así es. La evolución que ha tenido el negocio con el paso de los años, ¿no? Y podemos ver que tanto hemos mejorado. A lo mejor cada año desplazamos más inventario, pues qué maravilla, qué padre. Eso implica que estamos vendiendo bastante, ¿no? Qué bueno. Y si no, bueno, pues también darnos cuenta de que tenemos por ahí un área de oportunidad porque no estamos vendiendo como debería ser. Ahora, la siguiente razón financiera es lo mismo, pero ahora contemplando las cuentas por cobrar. Esa rotación de cuentas por cobrar que implica que tenemos que dividir por una parte las ventas netas a crédito que nosotros tenemos, ¿sí? Es decir, dentro del estado de resultados, me voy a ir para acá, tenemos el monto total de ventas, 2.580.000 pesos en el caso del ejercicio 2008. Sin embargo, es importante considerar un aspecto importante. Aquí, el 100% de las ventas pues fueron no necesariamente a crédito, es más, ojalá no hayan sido a crédito todo. Es importante saber, dentro del contexto, como en este caso nos está diciendo aquí, el 30% de las ventas del periodo fueron a crédito. Bueno, eso es algo circunstancial y para efectos del ejercicio, pues podemos ver que es el 30%. Sin embargo, en la práctica profesional, bueno, pues es muy recomendable que tengamos por separado cuáles son los ingresos que estamos captando nosotros en efectivo con respecto a los que tenemos a crédito, ¿no? Otorgando líneas de crédito a nuestros clientes. Aquí también cabe comentar algo. Si, por ejemplo, mis clientes me pagan con tarjeta de crédito, eso para mí no es venta a crédito, eso para mí es venta en efectivo. Me refiero a ventas a crédito cuando yo soy directamente quien les está dando líneas de crédito a mis clientes a través de tarjetas departamentales o a través de ciertas líneas de crédito que también puedo llegar a establecerles a algunos de mis clientes, ¿no? A los más importantes, más estratégicos o a los que cumplan con ciertos requisitos como para que yo les pueda pagar, otorgar ese crédito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante también conocer ese dato. Y bueno, para efectos de nuestro ejercicio, en este caso vamos a considerar el 30% como ventas a crédito. Y bueno, ahora esa cantidad, ya que lo definimos, se tiene que dividir entre el promedio también de cuentas por cobrar a clientes. Algo muy importante que tenemos que ubicar, otra vez me voy a regresar al balance general, dentro del activo circulante, cuáles son esas cuentas por cobrar. Y en este caso hago alusión directamente a dos, a clientes y documentos por cobrar. También aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. En clientes, como su nombre lo dice, yo aquí tengo los adeudos que los clientes tienen hacia mi persona. Es decir, cuánto me deben los clientes por concepto de venta de mercancía. Y esos adeudos se ven reflejados en la renta corriente, en la cuenta corriente. Es decir, me refiero básicamente por cuenta corriente a las líneas de crédito que estaba yo mencionando hace rato, con las cuales evidentemente tengo que tener un control interno yo para saber cuánto me debe fulano o perengano. Pero ya tengo convenios mediante contratos para establecerles ciertas líneas de crédito a esas personas. Ahora bien, hay otro tipo de ventas que probablemente yo necesite documentar a través de la firma de un pagaré o de una letra de cambio. Esos pagarés, esas letras de cambio van a estar registradas dentro de la cuenta contable de documentos por cobrar. Ahora aquí lo importante es que no todos los documentos por cobrar que están en mi poder forman parte de esas ventas a crédito. ¿A qué me refiero? A lo mejor sí tengo ventas a crédito que documenté mediante un pagaré y pues sí está aquí en documentos por cobrar. Pero a lo mejor también no sé,
A algunos empleados les he prestado dinero y les he obligado a firmarme documentos, los tengo yo aquí. ¿Sí me explico? Entonces habrá que ver que efectivamente todo lo que yo tengo en documentos por cobrar forme parte también de esos adeudos de clientes. Si no son adeudos de clientes, simplemente considero lo que está en clientes. Para efectos del ejercicio vamos a tomar únicamente clientes. En la práctica es donde sí tenemos que tomar clientes y documentos por cobrar. ¿De acuerdo? Eso es algo muy, muy importante que tenemos que considerar. Y al igual que en el caso anterior, bueno, eso es lo que nos va a decir al dividir ventas a crédito entre el promedio de las cuentas por cobrar a clientes, lo que nos va a decir aquí también es el número de veces que se recupera la cartera en el año. ¿Y de qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver de dos cosas. Básicamente, número uno, de la política de crédito y cobranzas que nosotros tengamos. Es decir, ¿qué plazo les doy a mis clientes para que me paguen? 30, 60, 90 días, más días, ¿cuánto? Evidentemente, entre más plazo les dé, esta rotación es más lenta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un punto muy importante, el punto número uno. Y el punto número dos es la morosidad que hay en mis clientes. ¿Qué tan efectivo soy para cobrarles a los clientes esos adeudos que tienen conmigo y que ya se van devengando? ¿De acuerdo? Hay empresas que son muy eficientes para hacerlo, apenas si está por llegar el vencimiento y una semana antes ya te andan mandando un recordatorio muy gentil, muy amable, de que te recordamos que estamos próximos a atenderte para recibir tu pago, ¿no? Muy sutiles, pero ay, de repente cuchillito de palo, ¿no? A mí en lo personal no me gusta que me anden cobrando, por eso trato de cobrar, inclusive pagar anticipadamente, ¿no? Para que no estén ahí duro y dale. Y bueno, hay otras que el mero día también ya te andan llamando, si el mero día del vencimiento no has pagado, ya te andan hablando por si es que has tenido algún inconveniente para efectuar tu pago, ¿no? Y pues evidentemente el objetivo de estas prácticas es evitar morosidad, ¿no? Evitar aplazar aún más la rotación de cuentas por cobrar, ¿de acuerdo? Y bueno, también si este dato, si este cociente, si lo utilizamos, como nos dice aquí, aplicando la formulita de 365 entre esa rotación de cuentas por cobrar, podemos saber cuántos días tardamos en efectuar esa cobranza a los clientes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la rotación de activos productivos. También esta es muy, pero muy relativa. Llámense por activos productivos, otra vez me voy a regresar al balance general. Obviamente ahí tenemos que hacer alusión al activo no circulante. Es ahí en donde está este activo productivo, lo que mucha gente llama activos fijos. No es todo el activo no circulante, porque por ejemplo las inversiones permanentes es dinero que se tiene para el largo plazo. Por ejemplo, los clientes a largo plazo también son deudas que se tienen, deudas que tienen los clientes hacia nuestra persona, pero también para el largo plazo. ¿Me explico? Ahora, edificio, mobiliario de equipo, equipo de cómputo, equipo de oficina, esos sí son activos productivos. Son activos que me sirven para generar actividad. Marcas y patentes y crédito mercantil, no. Esos son derechos de largo plazo que tiene la empresa. Entonces aquí es importante saber ubicar cuáles son esos activos fijos, dichos de una manera más coloquial, o bien activos productivos de acuerdo a las normas de información financiera, que tengo que utilizar para poder calcular esta razón financiera. Divido mis ventas netas entre los activos productivos y de tal manera que yo puedo obtener los ingresos del periodo, que los ingresos del periodo representan X porcentaje de la infraestructura productiva del negocio. Eso es algo interesante para algunas empresas, no para otras. ¿Por qué? Porque hay empresas que a lo mejor tienen muy poca infraestructura. Hay empresas que, como ya lo comentamos en alguna otra ocasión, probablemente aquí lo importante no es cuánto valgan las instalaciones que tú tienes, sino cuánto vale tu marca.
Hoy por hoy es mucho más importante eso, y entonces este tipo de razones financieras paulatinamente dejan de tener importancia. ¿Por qué? Porque no importa cuánto tienes en infraestructura, sino importa cuánto vale tu marca, cuánto vale el negocio en sí que estás operando tú. ¿De acuerdo? Y bueno, otro aspecto que vamos a ver también es las ventas netas vistas como el total de tus activos. Es decir, comparar los ingresos que tuviste durante este año contra el total de bienes y derechos que tiene la empresa. Y evidentemente el resultado sería comparar o determinar qué proporción de tus activos totales, de tus bienes y derechos, ¿sí?, están considerados en tus ingresos. Los ingresos del periodo representan el 20% del total de los recursos de la empresa, o el 8%, es decir, tuve ingresos equivalentes al total de lo que ya tengo en la empresa, ¿sí?, o a X porcentaje de la misma. Les digo, esta también es bastante relativa. A mí en lo personal no me gusta mucho, pero bueno, es importante simplemente que las tengamos en cuenta. Después, razones de rentabilidad. Estas sí son bastante, pero bastante importantes. ¿Por qué? Porque el objetivo, la razón de ser de un negocio, pues no es pagar impuestos, sino la gente invierte para obtener beneficios de capital. Es decir, para que la gente, para que los inversionistas ganen más dinero. Para eso lo estamos poniendo a disposición de las empresas, para que eventualmente el capital se reproduzca, crezca y evidentemente también esto cree un mayor beneficio tanto o principalmente en los clientes y accionistas, pero también en los empleados que laboran ahí dentro de las organizaciones. Porque ya decíamos, si a la empresa le va bien, a los empleados les puede ir bien. Desafortunadamente no es una realidad, no es el 100%, pero pues el deber ser es ese, ¿no? Ya entran razones más bien éticas y entran otros aspectos importantes que se tienen que considerar también, pero el deber ser es de que si se están generando los recursos dentro de la organización, pues estos se repartan también de una manera equitativa entre quienes lo hicieron posible, ¿no? No solamente entre los que aportaron su dinero, que si bien pues sin ese dinero no se hubiera podido lograr nada, pero también es importante saber que el trabajo de la gente amerita un pago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí vemos cuáles son las diferentes razones financieras de rentabilidad que vamos a considerar para efectos de nuestro ejercicio. Por una parte tenemos el margen bruto, que esto es muy relativo, no nos sirve de mucho, pero finalmente vamos a comparar ese margen bruto. Si ustedes se dan cuenta, todas las razones financieras de rentabilidad que tenemos en este cuadro, todas comparan efectivamente pues la utilidad, excepto la última pues, pero todas comparan la utilidad, o más bien dicho, diferentes momentos de la utilidad. Para ello me voy a ir al estado de resultado integral. Hablamos de utilidad bruta, utilidad de operación, UAFIDA, y finalmente la utilidad neta, ¿no? Utilidad bruta, como podemos apreciar aquí, voy a darle un poquito más de zoom para que se pueda apreciar mejor. Ups, creo que me pasé un poquito, a ver. Creo que lo hubiera dejado como estaba, pero bueno. Ok, ahí tenemos el estado de resultado integral por los ejercicios 2007 y 2008. La utilidad bruta es simplemente la diferencia que hay entre los ingresos y el costo de ventas, es decir, de los ingresos que yo obtuve por la venta de esa mercancía, considerando cuánto me costaron, si soy una empresa comercial, cuánto me costó comprar esa mercancía que estoy vendiendo. Cuando yo soy revendedor o minorista, bueno, pues si me estoy dedicando a la venta ¿qué les gusta? De cuadernos, ¿no? Bueno, pues a mí me cuesta cada cuaderno 5 pesos y lo vendo en 8. Bueno, pues entonces sería vender, y si vendí 100 cuadernos serían 500 pesos, y 8 por 100 cuadernos, perdón, 8 pesos por 100 cuadernos serían 800 pesos de ingresos. Y el costo son 5 pesos por cuaderno, entonces sería restar 800 pesos menos 500,
Esa sería mi utilidad bruta, ¿no? En este caso vemos que son 2.580.000 versus 774.000. Hasta ahorita, wow, suena espectacular porque nos damos cuenta que el margen bruto es bastante elevado. Es decir, la mercancía me cuesta muy poco dinero. Obtengo una muy buena utilidad bruta, por supuesto, a esa mercancía que estoy comprando y vendiendo. Eso es lo que mucha gente desafortunadamente toma en cuenta nada más hasta este rubro cuando está considerando poner un negocio u otro, cuando está evaluando 2 o 3 diferentes alternativas de negocio. Dice, ¿qué hago? ¿Pongo comida? Sí, porque la comida es un negocio muy noble, seguramente lo han escuchado. Es tan noble que te deja el doble o hasta el triple. Claro, a nivel de utilidad bruta. Pero vean, en este caso el ejemplo que yo tengo aquí es mucho más noble que la comida, porque no te da el doble, te da más del doble que la comida. Pero, obvia y evidentemente, no basta con eso, sino que tenemos que considerar nosotros también otra cuestión muy, muy importante. Que hay gastos de operación, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esos gastos de operación? Bueno, pues se tienen que pagar servicios y demás inversiones para poderle dar vida a la empresa. Hay gastos de venta que tienen que ver con sueldos y salarios de vendedores, comisiones, servicios que estoy pagando del área de ventas, la luz, el agua, el internet, no sé, la renta del local, el pago de viáticos si es que tienen que viajar los vendedores o se tienen que desplazar, es decir, todas las erogaciones que implican la función de ventas dentro de la organización. Pero aparte de eso también tengo una carga burocrática o administrativa dentro del negocio. Entonces también tengo que considerar ciertos gastos de administración. Y esos gastos de administración me refiero también a sueldos del personal administrativo, de contadores, de gerentes de, ¿qué les gusta?, de las diferentes áreas operativas que no tengan que ver ni con la función de compras, ni tampoco con la función de ventas. Es decir, gente que esté directamente en labores completamente administrativas, más aparte las rentas, más aparte también los servicios de este departamento de oficinas, ¿no? Entonces, cuando yo le resto esos dos gastos de operación, tengo algo que se conoce como utilidad de operación o utilidad antes de financiamiento, sería lo mismo. ¿Sí? Y en ese caso, ya abajo de 1.806.000 que tenía yo en la utilidad bruta, ya vamos en 1.497.800 pesos. Vean, ahí estoy considerando utilidad de operación entre las ventas netas. Siempre vamos a considerar los ingresos, porque entraron a mis arcas 2.580.000 pesos. Bueno, fuera que yo me quedara con todo ello, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el estado de resultado integral trata acerca justamente de cómo se van diluyendo los ingresos que yo voy captando por ventas en un año. Bueno, tienes que pagar 774.000 por el costo de esos productos. Ahí sí no hay de otra. ¿Por qué? Porque pues los ingresos se dieron justamente porque en su momento hice esta inversión en ese inventario. Entonces, pues más me vale que tenga un costo de ventas, ¿no? Sin el costo de ventas no habría ventas. 1.806.000. Pero aquí tuve que pagar, ¿cuánto? Tuve que pagar 308.200 pesos por concepto de gastos de operación. Entonces ya me queda una utilidad de operación de 1.497.800 pesos. Pero también, ¿qué crees? Está el resultado integral de financiamiento. Es decir, los gastos y productos financieros que tuve durante el periodo. Ya decíamos, aquí encuentras las comisiones, los intereses, las variaciones cambiarias, tanto a favor, que son los productos financieros, como en contra, que son los gastos financieros. En este caso, obviamente se tienen que restar. Al 1.497.800 de utilidad, le voy a restar 78.000 pesos de gastos financieros, pero le voy a sumar 12.400 pesos de productos financieros. ¿Por qué? Porque obviamente son de naturaleza contraria. Entonces el resultado integral de financiamiento es 1.432.200 pesos.
¿De acuerdo? Ahora viene otro aspecto muy interesante. La UAFIDA en español, que significa utilidad antes de financiamiento, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Lo que en inglés, irónicamente, en México conocemos más por las siglas en inglés EBITDA que por sus siglas en español, UAFIDA. Sin embargo, también irónicamente, si nosotros utilizamos el nombre menos conocido, pues vamos a poder calcularla de una manera más rápida, porque es utilidad antes de financiamiento, impuestos y depreciaciones. En pocas palabras, para calcular esa EBITDA o UAFIDA, tenemos que partir de la utilidad antes de financiamiento, es decir, la utilidad de operación, por eso utilicé ese título, más y sumarle las depreciaciones que tenemos, que en este caso, como dato que nos da el problema, sabemos que son 35,000 pesos de depreciación de los que tenemos, ¿de acuerdo? Ahí evidentemente tenemos que recurrir a esa información para poder sumárselas a la UAFIDA. Las amortizaciones también se suman. Depreciaciones y amortizaciones también se suman. Si no hay, pues no se van a sumar, pero también tenemos que tener ese dato. Así es. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Se tienen que sumar porque si bien son gastos, no implican salida de dinero en efectivo. Y la amortización sí aparece con tal cual amortización. Así es. Dentro del balance general o estado de situación financiera o estado de posición financiera, nosotros tenemos que ubicar perfectamente bien cuáles son las depreciaciones, amortizaciones que hay. Aquí, por ejemplo, la leyenda de edificios, mobiliario y equipo de cómputo y de oficina neto implica que ya se les restó la depreciación. Igualmente, marcas y patentes y crédito mercantil, lo que nos está diciendo es, al tener la leyenda neto, quiere decir que ya se disminuyó la amortización, exactamente, ya es el total. Entonces aquí ya tenemos lo que es la UAFIDA, utilidad antes de financiamiento, ¿qué más? Intereses, depreciaciones y amortizaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Vuelvo a recapitular, es la utilidad de operación más depreciaciones y amortizaciones que llegamos a tener. No, se suman. Así es. ¿Por qué? Porque tú aquí, por ejemplo, las depreciaciones y amortizaciones son un gasto de ventas o de administración. Ya la tenemos incluida. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, sí, al dárselas, se las estás quitando. Por eso se las sumas para dejar el. Bueno, en lo que revive la hojita de Excel también. Entonces terminamos de explicar esta situación, ¿no? Que estamos comentando acá. Y que como ya decíamos entonces, básicamente, si ustedes observan, bueno, pues estamos viendo que para estas razones financieras de rentabilidad consideramos las diferentes utilidades y las estamos comparando todas ellas contra un rubro categórico que es el de, ¿estamos comparando, chicos? Contra ventas, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahora sí vamos a ver si ya revivió el Excel. Está bloqueado. Creo que todavía no quiere. Ahí está ya, ahora sí. Bueno, entonces ya habíamos visto cómo sale esta utilidad UAFIDA, ¿sí? Sumándole básicamente también los intereses. Y bueno, ahora sí, por último, vamos a considerar en la última razón financiera que tenemos, ahora sí la utilidad neta o utilidad del ejercicio la vamos a comparar contra el total de los ingresos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí están entonces todas estas razones financieras y lo que nos va a decir básicamente es qué proporción representa
la utilidad en cuestión, ya sea la utilidad bruta de operación, la guafida o la utilidad neta con respecto al total de los ingresos. Aquí evidente, todas son muy importantes y lo que nos van diciendo es, pues bueno, utilidad bruta simplemente considerando el costo de los productos que nosotros estamos comprando para venderlos. O bien, si somos una empresa industrial, sería el costo de producción, no habría costo de ventas, sino el costo de producción y ventas, ¿no? ¿Cuál fue el costo que nosotros erogamos para producir esa mercancía que ya vendimos? Comparándola contra los ingresos. Después, a lo anterior, considera también tanto los gastos de operación y de administración y de ventas, para ver después de haber sufragado esos gastos, con qué proporción de tus ingresos te estás quedando. ¿De acuerdo? Luego la guafida, ¿sí? Ok, considerando efectivamente esa misma utilidad, pero quitando el efecto de depreciaciones y amortizaciones. Quitarle el efecto significa sumárselas, depreciaciones y amortizaciones, como ya lo explicamos. ¿Por qué? Ya también lo dijimos, porque esas partidas virtuales no implican una salida de dinero en efectivo. Por eso es que se están sumando las mismas, ¿no? Esas partidas virtuales. Y finalmente, la que yo creo que es la más representativa, utilidad neta, es decir, ya al final del camino, ya después que tuviste que pagar todo el dinero que le tuviste que pagar a todo mundo, ¿con cuánto te quedas efectivamente? En términos porcentuales, ¿de acuerdo? Otra que es importante únicamente para los accionistas, bueno, únicamente o principalmente más bien para los accionistas, es utilidad por acción, dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones que hay en circulación. ¿De acuerdo? Y eso pues es muy sencillo porque pues, ya te sirve como para saber, pues, nada más lo multiplicas por el número de acciones y ya sabes qué tajada del pastel te va a tocar por concepto de utilidad. Y por último, crecimiento en ventas. Esta fórmula es una vacilada, honestamente no sirve de nada, aunque irónicamente en la práctica profesional hay gente que considera que sí sirve y la utiliza ni más ni menos que para proyectar ventas, que dices, wow, es una barbaridad. Pero bueno, la incluye la normatividad y por algo también la estoy incluyendo yo dentro de este material, porque irónicamente sí la llegan a preguntar mucho para efectos de examen. Y se obtiene al dividir la resta de las ventas que se tuvo durante dos periodos, porque es un comparativo, del año 2 versus el año anterior, entre la base que fue el año anterior. ¿Sí? Y eso nos dice básicamente cuál fue el incremento que tuviste en las ventas en ese año con respecto al anterior. Y lo que les decía, hasta ahí estamos bien. Lo que a mi juicio no es muy útil, como que no es muy válido tampoco, es el hecho de que eso nos sirva como referencia para poder hacer la proyección de cuánto vamos a gastar, a obtener de ventas, perdón, el año siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí el único dato que nos hacía falta ver era que tenemos 50,000 acciones en circulación para poder calcular la utilidad por acción. ¿De acuerdo? Luego tenemos razones de retorno sobre la inversión. Todavía estamos hablando de rentabilidad, ¿sí? Dentro de estas razones de rentabilidad, ahora lo que vamos a hacer es considerar que, por una parte, hasta arriba lo único que estábamos viendo era con qué parte de los ingresos me estoy quedando yo. O sea, comparar mi utilidad ya con lo que me toca a mí con respecto a los ingresos que generé durante el periodo. Ahora en este apartado, que son razones de retorno sobre la inversión, lo que vamos a ver es básicamente ese comparativo de mis utilidades con respecto al total de los activos. ¿Qué proporción representa la utilidad que tuve contra lo que tengo, los bienes y derechos netos que tengo en la empresa? Esa utilidad neta, esa razón de arriba, la verdad no es muy representativa, por no decir nada representativa. Pero las dos de abajo sí tienen cierta representatividad. Utilidad neta entre capital contribuido. ¿Qué es el capital contribuido? El capital social y los futuros incrementos
Las aportaciones para futuros incrementos de capital contable. Básicamente, en resumen, hacemos alusión a las aportaciones patrimoniales que han hecho los socios. ¿Qué proporción representa esa utilidad que tengo durante este ejercicio entre esas aportaciones de los socios? Sería algo así como una tasa de interés que está generando el dinero de los socios. Si ese capital está actualizado en poder adquisitivo, en cifras de poder adquisitivo a este año, puede ser bastante representativo. ¿Por qué? Porque me daría una tasa de rentabilidad más o menos certera y precisa, que esa es la que yo tendría que comparar versus las inversiones en acciones de otras empresas, o versus la inversión en otros proyectos. ¿De acuerdo? Para darme cuenta si efectivamente estoy teniendo un buen o un mal negocio. Y eso comparado con el paso de los años, evidentemente me va a decir qué tan bueno o qué tan malo es el negocio que tengo. El problema es cuando esas aportaciones patrimoniales ya tiene años que se hicieron. A lo mejor la última aportación que se hizo fue hace 20 años. Entonces el capital, bueno, pues estamos hablando de una cantidad de dinero que probablemente no está actualizada ni por inflación ni por algún otro método al día de hoy. Entonces me va a dar una tasa de rentabilidad que probablemente sea altísima. Dices, pues sí que interesante, pero no es representativa, no es relevante porque estamos hablando de cantidades de dinero de años completamente diferentes y completamente lejanos. ¿Sí me explico? Aunque bueno, finalmente puede ser un buen punto de partida. Y por último tenemos este retorno de capital contable que sí es bastante útil. ¿Por qué? Porque es comparar también la utilidad neta del ejercicio contra el capital contable, es decir, contra el capital contribuido, pero también el capital ganado, es decir, todas las actualizaciones de capital que tengo, porque las utilidades, perdón, las aportaciones patrimoniales, por supuesto, están ahí invertidas para generar la operación del negocio. Pero ¿qué crees? También se va invirtiendo o se van reinvirtiendo las utilidades que se van generando. Y eso donde lo veo dentro del capital ganado. Veo los resultados de ejercicios anteriores. Entonces, si yo comparo la utilidad neta que se obtuvo de este año con respecto al total de capital que tiene la empresa, tanto el contribuido como el ganado, es una forma de obtener una tasa de rentabilidad mucho más apegada a lo real. ¿Por qué? Porque es considerar esa tasa de interés, entre comillas, que te pagó durante este año el negocio, ¿sí?, al comparar esa utilidad neta entre el total de aportaciones patrimoniales y los resultados de ejercicios anteriores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues nada más nos falta ver la última razón financiera, que también es muy, muy importante. Utilidad neta entre pasivo más capital contable. ¿Eso qué significa? El pasivo y el capital, contrariamente a lo que mucha gente piensa, incluidos los contadores, de que son cosas completamente diferentes y es más, hasta como que van dos contrarios, la verdad es que tienen los dos un común denominador. Los dos son fuentes de financiamiento. Es decir, en la razón financiera anterior, estamos nosotros en retorno de capital contable, estamos comparando ese margen neto que tenemos, es decir, la utilidad neta entre el total de aportaciones que hicieron los socios. Pero ¿qué crees? Ese total o esa utilidad no solamente salió del capital de los socios, sino se logró gracias al financiamiento neto de la empresa, es decir, al financiamiento interno, o sea, el capital contable, pero también gracias al financiamiento externo, o sea, el pasivo. Por eso es que tienes que considerar esa utilidad neta entre su raíz, y la raíz fue tanto el pasivo como el capital contable. Por eso es que nos dice la inversión neta efectuada en la empresa, y esa inversión neta es el pasivo más el capital, arrojó una utilidad del X% durante este periodo. Esta es la más importante de todas las de este segundo rubro de razones de retorno sobre la inversión. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando el 100% de la inversión que se está efectuando en la empresa a este periodo determinado. Y bueno, pues con esto concluimos ya la explicación de las razones financieras.
Espero que les haya sido de utilidad y sobre todo que haya quedado bastante claro este pequeño breviario